Lo saludo a mi hermano Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Martín? Hola Gaby, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola Bien, Guille. bien, bien. Buen día, ¿cómo le va? Previo a otras consideraciones, estuviste en la presentación del libro de Fernando Carvajal ayer. Sí, estuvimos. Y la verdad que ha sido muy gratificante para nosotros, y la verdad que mis felicitaciones para el doctor Carvajal por la presentación de este libro, por contarnos y generar un recorrido de todos los hechos y los casos y los fallos que fueron la base de la defensa de los derechos y libertades de los formoseños, que abrieron el camino para la reivindicación de derechos, que fueron una luz para las presentaciones que marcaron, digo, un año muy angustiante, muy doloroso para todos, pero que digo, me parece que ha sido también una muestra muy clara de la importancia de una justicia independiente en Formosa. El juzgado federal para todos los formoseños fue el único eslabón con el Estado de Derecho que nos quedaba, y la verdad que es un libro muy interesante en ese aspecto. Digo, me parece que y agradecidos por este aporte que ha hecho. La verdad que ha sido es muy interesante, ¿no? Y recomiendo Martín, también. este hombre estaba ocupando como subrogante el juzgado federal cuando ocurrió la pandemia y cuando ocurrió esta situación absolutamente inédita, que fue el hecho de que la gente no podía ingresar. Había una larga lista de formoseños que no podían ingresar, había un montón también de formoseños que estaban alojados en lugares insalubres, que eran esos centros de alojamiento que su representación más espantosa fue el Estadio Cincuentenario, que parecía un campo de concentración, y bueno, todas estas limitaciones que llevaron a mucha gente a salir a la calle a reclamar, y bueno, fueron reprimidas con balas de goma, gases lacrimógenos, etcétera. Ahora, el rol que tuvo Fernando Carvajal como juez subrogante fue muy importante, en el sentido de que él corrigió con sus fallos abusos de autoridad del gobierno provincial, y si bien hay un discurso del gobierno de la provincia de que Fernando Carvajal actuó casi en forma partidaria o política, el hecho es que los fallos de Carvajal fueron ratificados por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, que gente que no tiene nada que ver con Formosa ni con cuestiones políticas dijo que Fernando tenía razón y que el que estaba equivocado era el gobierno provincial, ¿no? Sí, claramente. En todo este proceso, ¿no?, que le tocó transitar al doctor Carvajal en ese momento como juez federal, siempre estuvo en claro que él tenía en sus manos y bajo su responsabilidad la necesidad y la posibilidad de que en Formosa los derechos constitucionales valgan de la misma manera que lo valen en todo el país, de que seamos parte del territorio nacional como cualquier otra provincia, como merecemos ser, y que nuestros derechos sean respetados. Y en ese equilibrio de derechos entre todo lo que se discutía claramente y con validez, por supuesto, sobre la salud, también estaban, ¿no?, todos los demás derechos que componen toda nuestra personalidad, porque tiene que ver con eso. O sea, nosotros somos y ejercemos nuestros derechos en un equilibrio que tiene que ser salud, derechos a la libertad, a circular, a trabajar, a comerciar, a transitar,
Digo, todos este conjunto de derechos y Carvajal estuvo, digo, cuando se plantea esto, bueno, en esa la necesidad de corregir los desvíos, los abusos, los atropellos y las arbitrariedades, que el gobierno provincial dijo, bueno, todo esto no vale, solamente vale lo que yo digo, entonces que los formoseños que se fueron se queden afuera, los que están acá no pueden andar, los que nadie puede trabajar, nadie puede... Y desconoció todos los derechos. Entonces, bueno, ahí fue que ese eslabón con el Estado de Derecho, ¿no?, que significó Carvajal, y que, como bien lo decís, Gabriel, sus fallos, por eso decíamos al comienzo, sentaron las bases del reconocimiento de derechos y libertades para todos, porque fue convalidado, confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, por la Cámara de Casación, también en muchos casos, están en Capital Federal, y también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no solo eso, Gabriel, que sus fallos fueron confirmados por toda la justicia argentina, sino que también otros jueces que le sucedieron a Carvajal utilizaron la base doctrinaria de los fallos de Carvajal para otros casos, claro, como por ejemplo la doctora López Macé, cuando en marzo de este año dictó el fallo de Abriendo Formosa. claro. O sea, la que finalmente dicta el fallo por la cual se descarta el protocolo y el ingreso ordenado y administrado y qué sé yo, y que se termina eso y los formoseños finalmente pudieron entrar, digamos, sin estas limitaciones, fue la doctora López Macé. Entonces, lo que en su momento había hecho Carvajal fue ese sentar esas bases, claro, con muchos fallos y muchos criterios que finalmente fueron siendo adoptados por todos los jueces, o por lo menos la doctora López Macé, que estableció o utilizó gran parte de los criterios que adoptó Carvajal. Por eso es tan importante. Entonces, esto es lo que echa por tierra todas aquellas acusaciones. Claro, porque, a ver, yo lo que tengo en claro, Martín, es que en los mediodías, las conferencias del COVID, hace el ministro González una descripción del rol de Fernando Carvajal como juez federal, como si fuese una especie de juego político entre los abogados de la oposición, en su mayoría de la Unión Cívica Radical, y el juez Carvajal, como si hubiera habido una especie de dar vuelta a lo que es la base, la ley, la Constitución, el derecho de la provincia de regir su sistema sanitario, y al dar vuelta a esto hizo como una especie de juego político a favor de la oposición, y que esto se confirma luego que Carvajal deja de ser juez y es candidato del radicalismo. Ahora, lo que ese relato de González, del ministro González, no tiene en cuenta, es que los fallos de Carvajal, para empezar, Carvajal estaba ahí como juez por designación de la Cámara Federal de Resistencia. El radicalismo no lo puso a Carvajal en ese lugar. Segundo, que Carvajal, al resolver así, luego es confirmado por la Cámara de Resistencia y por la Corte Suprema, que no juegan en el partido político de nadie. Entonces, ahí hace agua o se cae esa descripción que hace González de que Carvajal todo era un juego político ilegal, porque lo que él insinúa es que lo que hizo Carvajal estuvo mal. Entonces, si estuvo mal y Carvajal lo único que hizo fue un juego político, ¿cómo se explica que la Cámara de Resistencia Federal y la Corte Suprema hayan dicho que los fallos de Carvajal son ajustados a derecho? Y como bien decís vos, después que se fue Carvajal, los jueces que vinieron, por ejemplo la doctora López Macé, porque Carvajal estaba subrogante, después vienen dos jueces a ocupar su lugar, porque acá hay dos jueces, dos juzgados federales, uno de ellos la doctora López Macé, siguió el camino de Carvajal y siguió defendiendo en esos fallos los derechos de los formoseños. Entonces, toda esa descripción
de González, del ministro González, con lo que quiere desmerecer lo que fue la lucha por el derecho de los formoseños y lo hace aparecer como un juego político, evidentemente no es así. Evidentemente la Corte Suprema y la Cámara Federal de Resistencia y también la Cámara de Casación Federal, que no tienen nada que ver con el juego político de Formosa, ratificó de que Carvajal actuó perfectamente y lo que hizo estuvo muy bien en defensa de los derechos de los formoseños. Exactamente. Y tan es así que incluso ayer Carvajal, porque, a ver, es como que se hace foco solamente en algunos fallos que fueron, digamos, puntales en la reivindicación de derechos y libertades de los formoseños. Pero hubieron muchísimos casos, incluso ayer lo recordaba Carvajal, que decía, acá están muchos de los abogados que hicieron planteos y también a muchos les rechacé, o sea que su posición era verdaderamente digamos, como un verdadero juez que actúa en función y seguía en función de la Constitución y los derechos. En forma imparcial. En forma imparcial, digamos, esto lo destacaba, y muchos de los que habíamos hecho presentaciones, ahí estaba la doctora Vilaggi, estaba el doctor Lee, estaba el doctor Montoya, la propia doctora Maciel, cuando Fernando incluso en algunas presentaciones nos rechazaba y decía, y porque no tenían razón. Entonces, no era solamente, o sea, uno es como que se pone el foco en aquellos fallos que fueron, bueno, que cambiaron gran parte de aquella política nefasta de privaciones de derechos de los formoseños, pero hubieron otros casos también, de la misma manera que pasa con la doctora López Macé. Nosotros tenemos divergencias en muchas cuestiones con la doctora, pero en algunos casos también ha seguido la doctrina de Fernando Carvajal en aquellos fallos. Y esto que decís de la Cámara y de la Cámara de Casación y de la Corte, hay que recordar que incluso algunos términos que usa la Cámara Federal de Apelaciones son durísimos contra el gobierno o contra la política sanitaria del gobierno, son durísimos. En algunos dice, la política sanitaria del gobierno no supera un test de razonabilidad, o sea, cuestiona, pero con términos muy duros, incluso, digo, superan la postura de digamos, Carvajal. La guardar de Carvajal. O sea, es decir, no que la Cámara Federal de Resistencia fue más allá de Carvajal, fue más dura incluso que Carvajal. Exactamente, igual que la Cámara de Casación también. Cuando uno, digo, porque estas cuestiones son como mucho más técnicas, generalmente la noticia o lo que se difunde es la resolución final, la parte del resuelvo, ¿no? Ahora, todo el fallo tiene un contenido riquísimo para leerlo, para entender, para conocer por qué se arriba a esa solución o a esa decisión de una Cámara o de la Corte. Y en esas consideraciones, la verdad que las consideraciones que hace la justicia argentina respecto de lo que pasó en Formosa es durísimo. ¿Sí? No es solamente confirmar lo de Carvajal, sino ir más allá. Entonces, además, Martín, me parece que queda muy claro que Formosa era la única provincia de las 24 jurisdicciones que se divide la República Argentina, la única provincia que impedía el ejercicio de los derechos humanos que, como vos bien dijiste, son básicos, como es el de transitar, como es el de ingresar, como es el de trabajar, como es el de atender una epidemia sin quitarte tu libertad y sin llevarte por la policía a un lugar como si fueses en una condición carcelaria, como ocurrió acá. Formosa fue la única en todo el país que tuvo esta situación y por eso tuvo tanta repercusión. Acá pareciera, el gobierno provincial dice, no, pero esto es el diario Clarín más algunos jueces y la oposición, como si todo fuera una farsa. Pero la realidad es suficiente mirar lo que pasó en las otras provincias, donde Infran no es el único peronista.
Es más, la mayoría de los gobiernos provinciales son peronistas y no hicieron nada de lo que se hizo acá. Entonces no es toda una cuestión partidaria, ¿no es cierto? No, claramente, o sea, mira, muchos formoseños transitamos todo aquel proceso y obviamente que lo seguimos haciendo en función de la gravedad de una pandemia que afectó a todos, pero en la forma, en los hechos, en cómo atravesamos esa pandemia, los formoseños, la verdad que ha sido muy angustiante, con un profundo, digamos, por parte del gobierno, de desconocer derechos y libertades, a tal punto que todo aquel proceso generó pánico, porque no nos olvidemos que había familias a las que le buscaban a las 3 de la mañana y la llevaban y no sabían a dónde, y a uno lo encerraban con trato carcelario, a la mujer y a los hijos, y al marido lo llevaban a otro lado, en otra camioneta. La verdad que fue un proceso traumático. Sí. Muy traumático, y todos hemos visto lo que pasaban en los centros de aislamiento, en donde hasta incluso se llegó a hacinar a positivos y negativos, sí, y gente que no sabía cuál era su resultado final, todos juntos. De hecho, cuando hacían esas racias a la madrugada, buscando positivos o contactos estrechos, en esa recorrida mezclaban gente, o sea, te iban a buscar a tu casa vos, a tu vecino al lado, al otro barrio, metían a todos en una combi, todos juntos, y la verdad que fue una locura, tanto en términos sanitarios como en términos de derechos y libertades propiamente dicho. O sea, todo esto pasó en Formosa, y además quería decirte también, Gaby, que como bien lo venimos como confirmando este tema, ratificación de la Cámara Federal de Apelaciones, ratificación de la Cámara de Casación de Capital Federal, ratificación y confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y vamos más allá, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights, Amnesty Internacional, todas organizaciones y organismos internacionales que salvaguardan los derechos y las libertades que están establecidas en tratados internacionales, que ratificaron y denunciaron todo lo que pasó en Formosa. O sea, entonces es como muy infantil por parte del gobierno decir, ahí está el doctor Carvajal que armó toda una farsa con la oposición y nos hizo quedar como los malos. El mundo vio lo que pasó en Formosa. Totalmente. Es muy ingenuo, muy infantil, es para ser finos, ¿no? Pensar que eso fue así. Entonces, la verdad que bueno, y ayer un poco fue como lo dijo en algún momento Carvajal, este libro también es una catarsis, porque hay que estar en el cuero, ¿no? Hay que estar en los zapatos de Carvajal en aquel momento en el que también recibía descalificaciones, agresiones. Sí, recordemos que Carvajal, su nombre estaba en carteles, pintadas, panfletos. A ver, los jueces no están acostumbrados a que de pronto todo un gobierno, porque eso se bancaba con plata del gobierno y con militantes pagados y todo, los jueces no están acostumbrados a ser objeto de una crítica generalizada, con volantes, con pintadas, con gente, con conferencias de prensa. A ver, unas cosas son los militantes políticos. Vos, Martín, sos presidente de la Unión Cívica Radical, yo lo he sido en otra época, ambos somos militantes, somos gente acostumbrada a la lucha política. Ahora, el juez se maneja con los derechos, con las leyes, con lo que piden los damnificados, las víctimas, los acusados. Es decir, es un mundo distinto, pero sin embargo, el gobierno de Formosa lo agarró al juez, lo puso en el barro, lo castigó en el barro y trató de presentarlo como si fuera otro actor político, otro partido político, y no es así, Ahora, quisiera acá destacar... Sí.
Dale. Sí. Sí. Bueno, eso decía él ayer, ¿no? Que él estaba, bueno, finalmente estaba orgulloso de él mismo, decía, porque de no haber respondido y de haber hablado siempre solo como lo hablan los jueces, claro, a través de sus fallos. Claro, porque, a ver, cualquiera que es insultado, agraviado, atacado, la primera reacción es contestar. Existe incluso consagrado el derecho a réplica. Todos tenemos derecho a contestar porque es absolutamente natural y normal. Y por otro lado está el refrán que dice: el que calla otorga. Es decir, permanecer silencioso cuando te están atacando es traumático. Bueno, él se bancó toda esa campaña de desprestigio, las toneladas de tierra que le tiraron por encima, y siguió su camino como juez. Y cuando se fue de juez, cuando ya terminó su subrogancia porque fueron elegidos los jueces que lo iban a reemplazar, se fue con el aplauso, primero de los empleados. Ojo, los empleados judiciales no aplauden a cualquiera, sobre todo cuando se va. Y segundo, por la gente que lo esperó afuera del juzgado, que realmente lo acompañó con una muestra de agradecimiento, como diciendo, por fin un juez que defendió los derechos de tantos, ¿no es cierto? Bueno, y ahí Carvajal también habla de la necesidad de transitar por un camino, por un país y una provincia fundamentalmente, en el que no tenga que pasar lo que pasó un juez como pasó él. O sea, porque ahí está el problema fundamental de la independencia de la justicia. Estos procesos de selección y remoción de jueces, de que la independencia de un juez esté pendiente de un hilo permanentemente. Entonces, que ante la decisión de firmar una sentencia, el juez esté pensando, bueno, yo firmo esta sentencia, pero si la firmo de esta manera, mañana me echan, o si la firmo de esta manera, me van a promover mejor. O sea, digo, ahí también está, porque de hecho él lo dijo, yo sabía que la consecuencia de mis decisiones iban a repercutir en mi futuro. Y es un hombre común y corriente, digo, con un cargo importantísimo, pero que tiene familia, por supuesto, que tiene su vida personal, que tiene sus preocupaciones, y él decía, o sea, el criterio de un juez no puede ser atacado de manera tan feroz y con tantas consecuencias, porque no nos olvidemos, a ver, Carvajal es un hombre que tiene incluso hoy, digamos, rendido, ha concursado en para diferentes cargos judiciales en todo el país, para cargos de camarista, de jueces federales, etcétera, y está en ternas. Esto quiere decir que está pues podría ser considerado para otros cargos. Y él decía, yo sé que cuando firmaba estas decisiones, esta decisión iba a tener una consecuencia política, porque el Senado de la Nación, conjuntamente con la decisión política del presidente y el Senado de la Nación, ¿quién es el presidente del bloque senador de la Nación? Un formoseño como Mayans. Claro. Que le puso la marca. Claro. Que todo esto iba a tener una consecuencia directa en su futuro. O sea, decir, firmo esto y chau, olvídate que me van a designar en algún cargo de los que rendí, porque ya estoy marcado, porque soy un juez que no soy manejable. Entonces, este es el punto que ayer plantea de defender el sistema republicano y la justicia independiente, y cómo hacer y garantizar a los jueces independientes que pueden firmar tranquilos sus sentencias. Entonces, es muy profundo lo que está buenísimo. Lo que pasó en Formosa durante la pandemia, así como mostró cosas negativas, también puso en valor roles y puso en valor, la gente valorizó lo que es un juez independiente, una justicia independiente, le dio la espalda a la justicia provincial porque no es confiable la justicia provincial. Y vos fíjate, y esto va de mi opinión hacia vos, Martín,
que sos mi hermano, pero que sos una persona absolutamente valiosa para la opinión independiente, desde el momento en que como presidente de un partido político, sin ejercer un cargo legislativo, te pusiste a la cabeza de un equipo de abogados que ayudó a muchísima gente. A ver, la gente no tiene una buena opinión de los partidos políticos, considera de que, bueno, eso es un lugar donde se hace rosca para ver quién puede manotear un cargo, esto, lo otro. Hay una opinión negativa de muchos de los partidos políticos como que no sirven. Bueno, la Unión Cívica Radical durante toda esta época de pandemia generó presentaciones judiciales que le abrieron la puerta a los formoseños que estaban afuera, le abrieron la puerta a muchos que estaban encerrados en centros de aislamiento y que querían volver con su familia, defendieron los derechos de tránsito, de comerciar, de trabajar, los derechos de la gente que tenían de ingresar sin pagar los 5.000 pesos, que era un capricho del gobierno, defendieron, pelearon por la posibilidad que se vuelva a la escuela, a las clases presenciales. Es decir, el radicalismo como partido político, a través tuyo como presidente y a través de los abogados que colaboran con vos, tuvo un rol importante y a tal punto que cambió la situación de Formosa y la historia de Formosa, porque hoy se está discutiendo cómo la oposición, con sus acciones, logró un cambio que parecía imposible, porque muchos decían, no, Gildo no va a dar el brazo a torcer, el gobierno no puede ser, no se le puede cambiar medidas de decisiones a través de la justicia, jamás va a permitir. Bueno, ¿saben qué? Tuvo que aceptar el gobierno cambios, y eso se logró a través de un partido político o sus abogados, y en esto yo creo que merece ser reconocido el partido, la Unión Cívica Radical, y su presidente que tomó esa decisión. Esto lo digo en homenaje a tu trabajo, a un trabajo silencioso, donde vos no saliste en primer plano a reivindicar estos logros. Cada abogado que hizo los planteos tuvo su oportunidad para defenderlo y para expresarse, y me parece importante cómo el partido estuvo a la altura, ¿no? Un partido que más allá de su rol electoral estuvo a la altura de una necesidad histórica que en ese momento atravesaba la provincia de Formosa. Es mi opinión. Bueno, sos mi hermano, claramente. Pero bueno, no, la verdad que sí, que se agradece y que, como bien la verdad que cuando vas describiendo te vas dando cuenta del cúmulo de trabajo y de la importancia del trabajo que se hizo, y fundamentalmente creo yo destacar en esto a los abogados que se pusieron al hombro este enorme trabajo, y repetirlos: a Agostina Vilaggi, a Juan Montoya, a Emilia Maciela, Emanuel Cieseni en el Colorado, a Richard Jaquet también, o sea, porque además es un trabajo que continúa. Los chicos, yo digo los chicos, los doctores y las doctoras tienen todos los días audiencias. Ayer tuvieron otra audiencia de habeas corpus por casos que están en Lomitas, hoy un foco en el que se están haciendo allanamientos, se están violando derechos, se están haciendo aislamientos arbitrarios e ilegales. Entonces esto continúa porque el foco, digo, tiene que ser siempre la reivindicación de derechos y libertades de los formoseños. Y si bien hay cuestiones que se han solucionado y hemos superado, digo, no hay que aflojar porque continúan las arbitrariedades. Y también, por ejemplo, continúa la defensa de muchos de los que han sufrido la persecución, como los comerciantes que tienen causas penales, causas contravencionales, causas que la están siguiendo en defensa del consumidor con peligros de clausura de sus locales. Hay las causas de las personas que fueron detenidas en el 5 de marzo y que estos abogados van a audiencias, están. El otro día uno de estas personas que estuvo privada de la libertad por más de un mes, como Federico Olmedo, bueno, otra vez estos abogados fueron los que asumieron su defensa, siguieron y lograron la liberación. O sea,
Digo, es un trabajo que más allá de las luces de un día o de 2 días, tiene un proceso antes, durante y después. Así es. Para eso está el partido, porque ahí hay derechos, porque ahí está la Constitución, porque ahí se busca la justicia y porque, digo, es el camino que tenemos que recorrer. Los videos ayudan, pero las que generan soluciones son las respuestas de una justicia en el marco constitucional. Bueno, y como te decía, realmente las instituciones fueron las que estuvieron bajo el foco y Formosa fue noticia a nivel nacional, y en esto tampoco, a ver, ningún partido político puede forzar un debate, ¿no? El debate se produce cuando la sociedad, la opinión pública reacciona, y la opinión pública reaccionó a nivel nacional y consideró que en Formosa se estaban haciendo mal las cosas. Esto no puede ser producido por 4 o 5 personas, porque según el discurso oficial, nosotros, me refiero a todos los que pensamos distinto en Formosa, produjimos una polémica a nivel nacional para hacer quedar mal a Infran. Como si fuera tan fácil, como si fuera tan fácil que todos los argentinos... Claro. Los extras, hay un director de cámara, ¿no? Y hasta inventate esto, se produce todo, ¿no? Es una película. Claro, no es tan así, no es tan fácil. A ver, no se puede forzar que todo un país hable de la situación de Formosa y haya una polémica, porque se abrió una polémica, porque también el gobierno nacional defendió al gobierno de Infran. Acá hubo una polémica donde había, no solamente estaban los que criticábamos o los que denunciábamos, sino que también había una activa defensa. Acordate que el gobierno de Alberto Fernández mandó al defensor, como es, al subsecretario de Derechos Humanos, prácticamente a lavarle la cara a Infran. ¿No es cierto? Exacto. Bueno, y sin embargo, a la ministra de Seguridad también en su momento, claro, vino la levantaría. La ministra Sabrina Freddy dijo todo lo que se hace en Formosa está bien. Bueno, y sin embargo se llegó incluso hasta Michelle Bachelet, hasta la expresidente de Chile, que en su rol de alta comisionada de los derechos humanos de la Corte de las Naciones Unidas, dijo que en Formosa hubo una situación grave. Es decir, logramos, o se logró, o el pueblo logró, o la opinión pública logró, que esta situación se debata, se analice, se visualice, ¿no? Y qué distinto a otras épocas que lo que sucedía en Formosa no se enteraba nadie, no se enteraba absolutamente nadie. Hace muy poco salió un informe de Amnesty Internacional. Es una organización, digo, nadie puede dudar, de hecho tiene hasta incluso una concepción ideológica como hasta incluso más cercana al oficialismo nacional hoy, por decirlo, ¿no? Pero es una organización internacional de enorme prestigio, y el informe que ha hecho sobre Formosa es un informe de casi 100 hojas, es durísimo, pero de las cosas que se denuncian, de todos los casos uno por uno que describe, de las situaciones que se han pasado en Formosa, es durísimo, e insisto, es una organización que ha venido a Formosa, digo, no es que nosotros le mandamos un correo electrónico y están en Zimbabue y de allá hacen, bueno, lo que nosotros le mandamos, no, es una organización muy seria que lo ha planteado incluso ante el presidente de la Nación, que ha ido al Senado, que ha venido a Formosa, digo, es una organización muy seria y no tiene que ver, o sea, esto, otra vez, el infantilismo o el facilismo de un gobierno, decir, sí, bueno, esto es todo obra de la oposición. La verdad que está muy lejos de la realidad y de que nosotros, con nuestros recursos, o lo que pensamos pueda ser impuesto a todo el mundo. Digo, porque esto ha superado a la provincia y ha superado a la Argentina, ¿no? Entonces, no quería, porque me pasé en la mención, Gabriel, y corregir una cuestión también dentro de este equipo, destacar también al doctor Carlos Lee,
Sí. que ha sido también un referente y uno de los abogados que ha planteado desde el primer momento esta cuestión, y de hecho hay uno de los casos que ha sentado jurisprudencia en el país sobre los derechos en pandemia, es precisamente el caso Lee. Así que llegó a la Corte Suprema, tal cual. Exactamente, llegó a la Corte. Martín, gracias por este testimonio y por tu trabajo, un trabajo que, insisto, lo has hecho sin tener una chapa de legislador, sino la responsabilidad ad honorem de ser presidente de la Unión Cívica Radical de Formosa, y eso lo has sabido defender, digamos, ese rol y sostener una posición partidaria y política que ha tenido una gran repercusión a nivel nacional. Así que me parece que eso hay que valorarlo. Martín, gracias, te mando un abrazo y quedamos a disposición. Dale. Muchísimas gracias a ustedes por también estar siempre, Guillermina, a todo el equipo de Radio Parque, y bueno, a vos, Gaby. Un gran abrazo, saludo a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.